¿Cuántas ventas perdiste por no cerrarlos dentro de esa misma llamada? O peor, por no hacerles un buen seguimiento. En este video vamos a ver cómo llevar a cabo cada una de las etapas que tiene la llamada de venta. Y también en el caso que no puedas cerrarlo, cómo hacerle un buen seguimiento para que ese cliente tarde o temprano termine comprándote a vos y no a alguien de la competencia. Así que dicho esto, quiero presentarte un documento que hice exclusivamente para vos, para que puedas ver toda la información que adjunté de cursos y de toda la experiencia que tuve con las 100 llamadas de ventas que he tenido, en las cuales muchas veces no las he cerrado por no hacerle un buen seguimiento. Así que esta etapa es clave y por eso necesito que te enfoques, agarres un lápiz, agarres un papel en el cual empieces a anotar cada una de estas etapas, que es importantísima, y principalmente lo último que vamos a ver, que es el seguimiento, que es la etapa más clave para cerrar una venta. Así que vamos a ver con la presentación. Ciclo y seguimiento de ventas. Estas son dos etapas clave dentro de lo que sería el proceso de venta. La etapa de prospección ya la vimos anteriormente. Al final del video voy a dejarte el link para que puedas ir a verlo, esa etapa. Pero el ciclo de venta ya es dentro de la llamada. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál es el paso a paso que vamos a seguir? Y posteriormente lo que te dije que es la más clave de todas, que es el seguimiento. Seguimiento post llamada de venta. Así que el 10% de las personas nunca te van a comprar. Puedes rebatir objeciones, hacer el seguimiento que quieras, que no te van a comprar. El 80% necesitan una ayuda para decir. Es decir, necesita que vos le des un empujoncito para que tomen esa decisión. Y el 10% comprarían sin mucho esfuerzo. Es decir, ya están decididos a comprarte, así que no la caes. La primera etapa es la apertura, en la cual es conocer a la otra persona un poco. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? ¿Tienes más socios? ¿Sos vos solo? Bien. Lo que se busca acá es tener una conexión con la otra persona y bueno, ir conociéndose de poco a poco. Luego de esta vamos a enmarcar el cierre, o lo que se conoce como intención. Bien, por ejemplo, bien Juan, me alegra mucho que estés en esta reunión. El objetivo de esta llamada es poder conocer sobre tu negocio, poder conocer sobre tus objetivos y esas barreras que están teniendo actualmente y ver de qué manera podemos apoyarles. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Ya teniendo esta breve etapa de conexión, en la cual van a durar 2-3 minutos nomás de eso, enmarcar el cierre, es decir, dar la intención de la llamada por la cual se reunieron ustedes dos. Luego vamos a ir a la cualificación. Y esta es la etapa más importante, porque la calidad de tu cualificación va a determinar la calidad de tu presentación a la hora de presentar tu servicio. Y en esta etapa vamos a dejar que el comprador hable. Nosotros simplemente vamos a hacer preguntas, pero acá está la habilidad más clave dentro de la llamada de venta, y es la escucha activa. Escuchar y estar atento a esos problemas, a esos objetivos, a la situación en la que se encuentra hoy en día, ¿bien? Y a partir de esto, determinar cuál de nuestros servicios es el más adecuado para esa persona. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que tenemos dentro de la cualificación? Bien, son 4. Primero las preguntas de situación, luego las preguntas de problema, las preguntas de objetivo y las preguntas de interés. Ahora vamos a ir viéndolas poco a poco. Las preguntas de situación, por ejemplo, ¿cuál es tu servicio principal? ¿A cuánto lo vendés? ¿Cuánto en promedio estás vendiendo por mes? Lo que vamos a buscar ahora, ¿cuál es su situación actual? ¿Cómo están actualmente en ese negocio? ¿Cuántos empleados están teniendo? Etcétera. La pregunta de objetivo es ya la visión de la empresa. Por ejemplo, ¿cómo visualizan el negocio de acá a 6 meses? ¿Cuánta ganancia les gustaría tener? Y la pregunta de problema es ¿cuáles son las trabas que no están permitiendo llegar a ese objetivo o alcanzar ese objetivo? Por ejemplo, ¿qué sienten que es lo que los detiene para lograr esto? Es decir, primero le va a decir los objetivos, ¿qué es lo que los detiene? Le va a decir alguna cosa y le preguntan, ¿hay alguna más? Y que esa persona ahí es meter el dedo en la llaga, ¿bien? Bueno, ¿qué dolores están teniendo? Podemos profundizar con la escucha activa un poco más en esos dolores. Y por último, las preguntas de interés. Ahí lo que vamos a hacer énfasis es que ese cliente se venda al mismo. Por ejemplo, ¿han intentado inteligencia artificial anteriormente en su negocio? O, si pudieras apoyarles a corregir esto, ¿por qué preferían implementarlo y no seguir haciéndolo por su cuenta? ¿Ok? Acá lo que vamos a buscar en las preguntas de interés es más que nada que ese cliente se venda por sí mismo para luego usar esa carta a la hora de que aparezcan las oficinas. Porque a no ser que sean de este 10%, en el cual hablamos acá arriba, siempre van a aparecer las opciones. Y bueno, luego, nuevamente lo vamos a ver. Y en esta llamada
Este R1, en el caso que vos lo digas por 2 reuniones, en mi caso lo hago así, pero sé que hay personas que lo hacen presentación y cierre dentro de una sola reunión. Es importante que te posiciones como autoridad, que aportes valor, ¿bien? Ya sea darle una muestra gratis de lo que puedes hacer por él, solucionar un problema que te ha comentado. Esto te va a permitir posicionarte como autoridad. Esto es importantísimo, ya que a la hora que vayamos a esa reunión 2, muchas veces lo que nos pasa es que esos clientes nos dejan colgados. Pero si nosotros le aportamos valor, nos presentamos como autoridad, estoy seguro que esos clientes van a ir con más ganas a ese R2. Y en ese R2 ya vamos a pasar a la parte de presentación, a la parte donde nosotros vamos a hacer lo que más vamos a hablar. Ya no va a ser simplemente el cliente porque ya conocemos toda la información sobre él. Ya sabemos cuáles son sus dolores, ya sabemos cuáles son sus aspiraciones. ¿Ok? Entonces, en esta presentación, a partir de toda la información obtenida en la cualificación, como te dije anteriormente, demostrar el valor de tu servicio. Bien. Y la presentación va a tener dos factores. El primero es que la persona se interese en tu servicio. Y el segundo es comunicar certeza. Es decir, que esa persona tenga confianza. Porque al fin y al cabo la venta es un juego de confianza. Si esa persona tiene confianza te va a comprar. Si esa persona no tiene confianza es cuando no te compra. ¿Ok? ¿Y cuáles son las técnicas de presentación de ventas que te recomiendo? El primero es la punta del iceberg. Que es mostrarle o hacer énfasis principalmente en la parte que despertó interés. ¿Dentro de qué? Dentro de la cualificación. Que a la hora de hacer la presentación, principalmente se hable de esos temas. El segundo es a la hora de explicarlo, que puede ser que el cliente no termine de entenderlo, dibujar. Explicarlo con dibujos o hacer una presentación, por ejemplo, en Miro y acompañarlo con un lápiz y ir mostrándole ese paso a paso. Y el tercero es mostrar, justamente, es acompañar todo lo que digas con evidencia, asumiendo que el prospecto puede dudar de tus afirmaciones. Por ejemplo, si yo quiero vender una automatización de correo electrónico, ya llevo o ya tengo una automatización de correos electrónicos en el cual le digo, mira, esto funcionaría así. Y le damos un ejemplo, le damos algo básico en el cual el cliente puede decir, ah, esto funciona, ah, esto me puede llegar a servir verdaderamente. Ahora, el cuarto paso ya es la propuesta. Bien, y acá lo que vamos a buscar es darle la opción de compra, mostrar el precio y los beneficios que ese cliente tendrá. Ya sacamos la información del cliente en una R1, ya le presentamos nuestro servicio, le presentamos nuestras soluciones en las cuales más se adaptarían a ese cliente. Ahora vamos a hablar de tema precios. Vamos a hablar de esos beneficios que va a obtener el cliente. Y acá algunos consejos a la hora de mencionar los precios. El primero es justamente no decir precio, sino decir inversión. El segundo es la técnica del sándwich. Y esto es una técnica de persuasión la cual se utiliza como beneficio, ¿bien? Por ejemplo, mira Juan, lo que vamos a conseguir con esto es que todo tu negocio esté automatizado con Gmail, en cual esto va a tener una inversión de $700 por el desarrollo y luego un mantenimiento mensual de $250, en las cuales vamos a leer todo el trabajo de tus 4 trabajadores para que puedan enfocarse ya en las áreas estratégicas que vos me comentabas en la primera reunión. El tercer punto es terminar esto con, ¿está para sumarte? O ¿cuál de estos 3 automatizaciones o 3 servicios crees que te ayudarían más a tu situación? Esto se usa más que nada como para ir buscando ese cierre, ¿bien? Y el cuarto es, a la hora de decir el precio, quédate callado. Y este es el principal, porque es donde la mayoría comete errores. A la hora de decir precio tratan de justificarse o trata de meterle algún bocado. Decí ese precio, decí, como te dije yo, la técnica del sándwich donde terminé diciendo el beneficio y me quedo callado. Y ese cliente puede ser que también se quede callado y se va a crear un momento tenso. Pero vos quedate callado y jugá el juego de el primero que habla pierde. Así que deja que ese cliente hable, que diga si le parece bien o si no, empezar a rebatir las objeciones. ¿Ok? Por eso tenemos justamente el punto 5, que es el cierre. Y es el último paso antes de recibir esa notificación de pago. Bien, antes de enviarle ese contrato. Tanto esta como la cualificación, que es el punto 2 que vimos, es donde los vendedores no terminan de hacer bien su trabajo. Y acá es donde dice Brian Tracy que es un pedido de información extra. ¿Por qué? Porque van a aparecer principalmente las objeciones. Y si no llegan a aparecer, vamos a pedirlas esas objeciones. Por ejemplo, ¿tenés suficiente información para tomar una decisión? ¿Qué tendría que pasar para que compres ahora mismo? Y si el dinero no fuera un problema, ¿comprarías ya mismo? Estas son algunas formas de pedir objeciones.
Luego vamos a tener las opciones como es muy caro, como déjame que lo consulte con mi socio, déjame que lo consulte con mi familia, como siento que todavía no es el momento, en las cuales tengo todo un documento lleno de objeciones. Si querés que te lo pase, escribime por Instagram y te lo voy a estar pasando. Pero no vamos a hacer mucho énfasis en esto porque el video se va a hacer muy largo y la idea es que aprendas a llevar principalmente la llamada de venta, que los puntos más claves es la escucha activa y luego posteriormente es que aparezcan esas objeciones. ¿Por qué es bueno? Porque la mayoría de las personas piensan que las objeciones es algo malo. Pero es que el cliente tiene ganas de comprar, pero tiene unas dudas. Y por eso le vamos a acompañar y dar ese empujecito para que se anime, justamente acá. En el caso que puede pasar que ese cliente no cierre, que lo tengas que llevar a otra reunión, donde esté un socio presente, o cualquier otro tema, vamos a hacer el seguimiento. Y esto es lo clave. Y acá es donde quiero que prestes más atención. Yo sé que estás con el lápiz, estás con el papel anotando a full, o estás con el Word y anotaste todo este paso a paso. Pero acá quiero que hagas más énfasis. Y por eso quiero que te suscribas para ver todavía la parte de prospección, para ver la parte de nicho. Quiero que te suscribas para todo eso. Así que vamos a ver el seguimiento. Demostrar interés hacia el prospecto. ¿Ok? Si el vendedor olvida al cliente, el cliente olvidará al vendedor. Y por último, sé creativo en el seguimiento, como grabar videos para diferenciarse, mandar audios. Estos son algunos tips, algunas recomendaciones. Pero lo importante es que vos no te olvides de ese cliente. Y que no importa, que esto lo vamos a ver más abajo, pero no importa si ese cliente no te responde, sigue contactándote. ¿Y cuáles son los 3 tipos de seguimientos que existen? Bien, el primero es el seguimiento de contacto. Vamos a mantener un contacto. Por ejemplo, la persona nos dijo, no, a mí me encanta la inteligencia artificial, me encanta este video de ChatGPT. ¿Sabes qué hice yo la otra vez con un cliente? Le pasé un video de ChatGPT 4o. Bien, que es el nuevo modelo que salió de ChatGPT. Entonces, le hice un seguimiento de contacto. No tiene nada que ver con nuestra llamada, pero sé que es un tema de interés. Y es para seguir manteniendo ese contacto con ese cliente. Luego está el seguimiento de venta, en la cual ya generamos un interés sobre el servicio, mandamos testimonios, propuestas o invitamos a asesorías gratuitas. Y por último, el seguimiento de cierre. Ya estamos cansados. A ver, Juan, quiero hacer que me seas directo y quiero ver si vamos a trabajar juntos o no. Ya está. Va a llegar un tiempo en el cual ya no vamos a seguir haciendo seguimiento de contacto, sino vamos a ir a un seguimiento de cierre. Por ejemplo, Pepe, te quiero preguntar. Vi que estás interesado en el servicio y la próxima semana arrancamos con nuevos cupos. Quiero saber si te tengo adentro o no. Es ir directo a ese cierre. Y algunos consejos para un buen seguimiento de ventas. El primero es la velocidad. El seguimiento pronto a la reunión. Mismo día, siguiente día, como mucho, 2 días después. Ya empezamos a tener ese contacto y a hacerle el seguimiento de contacto. Justamente. El segundo es la frecuencia. Mantener el contacto y responder a tiempo. ¿Qué me refiero con esto? El cliente va a tardar. Y en la mayoría de los casos nos va a colgar un día, 2 días, 8 horas. Pero nosotros vamos a responderle al instante. Vamos a responderle a los 5 minutos, a los 10 minutos no vamos a tardar. Luego la personalización del mensaje. Acá vamos a evitar no hacer cosas automatizadas. Sí se puede implementar inteligencia artificial con cosas mucho más desarrolladas, como ya tener una base de documentos en el cuales se pueden hacer seguimiento de contacto dependiendo del caso, pero ya es muy avanzado. Pero para vos que estás buscando mantener un seguimiento, no le mandes un mensaje genérico, porque eso, ahí sí ya arruinaste todo el seguimiento y ya ese cliente lo más probable es que no te conteste más. Y acá es el más clave, que es el seguimiento encadenado, en el cual yo lo implemento mucho porque muchas veces podemos quedar como bastante pesados, en el cual vamos a anunciar seguimientos futuros. ¿Qué hice yo? A la hora de comentarle esto de ChatGPT 4o, le dije, bien Juan, sé que en la semana, creo que era lunes o martes, sé que el jueves ya querés tomar una decisión con el equipo, así que voy a estar contactándome. Entonces utilicé ese seguimiento de contacto para un próximo seguimiento. ¿Qué pasó? Ese mensaje de contacto no me lo respondió, pero luego el mensaje le mandé el jueves y ya me lo respondió y sí pudimos entablar una conversación. Y no quedó pesado porque ya anteriormente anuncié un seguimiento futuro. Algunas notas extra es: la relación con el cliente se fortalece a través de seguimientos de venta que aporten valor. Se fortalece a partir de seguir aportándole valor, como vimos anteriormente en esta parte. Dar, dar, dar y dar. Y que ese cliente se sienta en deuda y que te posicione a vos como autoridad. Y un buen seguimiento puede recuperar una venta incluso después de errores en la llamada.
Puedes tener la peor llamada de venta del mundo, pero si vos le haces un buen seguimiento, te aseguro que ese cliente tarde o temprano va a cerrar. ¿Por qué? Porque la mayoría hace seguimientos hasta esta parte. Acá se rinden, acá ya no mandan más seguimientos. Y yo me incluyo. Muchas veces, y dentro de las 100 llamadas, como te decía al principio, fui este tipo de gente. Es más, a veces ni hacía seguimientos. Donde la minoría insiste, tarde o temprano nos encontramos con un cierre. Y esto es lo que vamos a buscar nosotros. Y como te decía anteriormente, su nivel de interés no va a determinar tu nivel de interés por el prospecto. Si ese cliente, como dije anteriormente, a mí no me contestó por WhatsApp, le hice un seguimiento de contacto, pero ¿vos te pensás que lo dejé ahí? No, le seguí haciendo seguimiento. Y cuando no me contestaba por WhatsApp, probaba por LinkedIn. Y le enviaba el mismo mensaje, uno parecido por LinkedIn. O le preguntaba si puedo abrir mi mensaje de WhatsApp. Entonces, también ir jugando con eso, con los canales. No mandemos siempre por WhatsApp, sino, en mi caso, que tengo su LinkedIn, o si tenés su correo, anda probando con esos canales como para no quedar tampoco muy pesado. Así que bien, estas son las 5 etapas que vamos a tener dentro de la llamada de venta. Y también en el caso, tanto que se cierre o que no, es importante que le hagas los seguimientos. Y vamos a tener estos 3 tipos de seguimientos en los cuales vamos a pasarle contacto, a llamada de venta, etcétera. Sé que te quedaste con la intriga de ver cómo rebatir esas objeciones, que debe ser tu punto débil, estoy seguro, o ya sea también la cualificación, pero eso lo vimos más en detalle. Mandame por Instagram que te voy a pasar todo el documento que tengo, pero si no, sí va a ser muy largo el video. Y si también estás en una etapa en la cual no estás consiguiendo llamada de venta, acá abajo te dejo el video y la lista de reproducción en la cual vas a poder elegir el nicho, vas a poder ver los canales que uso yo para tener llamadas de ventas. Y con este video y con todo lo que aplicaste y anotaste en la hoja de papel, vas a poder cerrarlas y tener tus próximos clientes, ya sea que estés estancado o ya sea que estés empezando con tu negocio. Espero que te haya servido toda esta lista de reproducción en la cual vimos cómo pasamos de cero a tener cierres. Te agradezco por haber visto todos estos videos y espero que te sirvan. Muchas gracias.